El día de hoy vamos a hablar de los estatutos. ¿Qué son los estatutos? ¿Por qué Dios nos dio estatutos? Y bueno, entonces ya sabemos que hoy es el día 15 de junio del 2013, pues la fecha hebrea es 7 de Tamuz del 5773. Nuestra porción semanal se llama exactamente estatutos, así se llama. Sin embargo, antes de entrar en el estudio de lleno, quiero aclararles, no estoy de acuerdo con la definición que le ha dado el judaísmo. Ya vamos a ver la definición. Yo no estoy de acuerdo porque ya estudié varios versículos, varios pasajes, y no concuerdan con lo que dice la tradición del judaísmo. Entonces, por esa razón, hoy quiero que me ponga atención. Si tengo que detenerme y no terminar hasta el rato, lo haré, con la intención de que usted me entienda. Vamos a nuestra introducción y tenemos aquí en pantalla el primer pasaje de la Biblia. ¿Qué dice la Escritura? Y habló el Eterno a Moisés y a Aarón. Ya, desde aquí vemos que empieza a hablarle a los dos líderes, tanto al líder de la nación como al líder espiritual. ¿Por qué? Porque es importante que el líder espiritual sepa esto, a fin de que él va a ir transmitiendo a las generaciones futuras lo que va a acontecer. ¿Qué es lo que le dice el Eterno? Este es, ¿qué cosa? ¿Qué es un estatuto? A ver, ¿alguien me puede decir así, sin adentrarnos en el estudio, alguien me puede decir qué es un estatuto? ¿Perdón? Un mandamiento de Dios. Un mandamiento de Dios, ajá. Una regla. Una regla, algo que Dios quiere que hagamos. Muy bien, bueno, vamos a ver exactamente entonces qué es un estatuto, ¿ok? Y dice, este es el estatuto de la ley que ha prescrito el Eterno, o sea que es un mandamiento, algo que tiene que ver con que Él ya fijó, con que Él ya estableció dentro de la ley. ¿Qué es lo que ya fijó? Vamos a verlo más adelante, pero entonces, este es el estatuto de la ley, o sea, dentro de la ley, que está fijado en la ley, que ha prescrito. ¿Qué es una prescripción? A ver si alguien sabe de los jóvenes que están aquí, que de los niños. ¿Qué es una prescripción? A ver, si saben. Algo que te da el doctor para la medicina. Una receta, algo que el doctor escribe, tienes que comprar esto para que te lo tomes unas 2 veces al día, para que así te sanes. Esa es una prescripción, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo los adultos? ¿Sí, amén o no amén? ¿Estamos de acuerdo los adultos? No todos están de acuerdo, pero bueno. Ok, entonces, esa es una prescripción del Eterno, algo que el Eterno ya fijó. Entonces, usted lo puede hacer o no lo puede hacer. ¿Verdad que usted agarra la receta del doctor? Ah, este viejo pues está loco. ¿Qué le va a estar dando a tu amigo? Ya, usted no se lo da. Usted, lo mismo con Dios. ¿Usted lo puede hacer o no lo puede hacer? Entonces, ¿cuál es el estatuto que dio? Diciendo, di a los hijos de Israel que tomen en tu nombre una vaca perfectamente roja, bermeja. ¿Ok? ¿Qué más? Que no tenga defecto, sobre la cual nunca se haya puesto yugo, o sea, que nunca haya trabajado como con la yunta, para que me entiendan, con el arado. Entonces, voy a comenzar este estudio aprovechando que la porción semanal nos habla del estatuto, que el Eterno ya dejó escrito. Para abordar este tema exige que lo aprendamos, que lo consideremos, porque es una ley que ya dejó establecida el Eterno. Y si nosotros no sabemos, toda ley de Dios tiene una causa positiva, pero también tiene una negativa. Si haces lo que el Eterno dice, van a venir consecuencias positivas a tu vida. Si no haces lo que Dios dice, también por el otro lado vienen consecuencias negativas. Entonces, ¿por qué es importante que aprendamos de los estatutos? De algo que Dios ya dejó como una receta. ¿Por qué? Dígame usted por qué es importante aprender. Para vivir una vida más agradable delante del
porque al aprenderlo vamos a obtener consecuencias positivas o negativas. Y todos queremos las positivas, ¿verdad que sí? Nadie quiere las cosas negativas, todo el mundo queremos las cosas positivas. Entonces, los jukim, vocablo que la mayoría de las veces lo traducen como estatuto, dije la mayoría porque no todos, hay veces que lo traducen de otra manera. Entonces, es lo que vamos a mirar el día de hoy. Y ruego al Eterno en el día de hoy que me dé las palabras adecuadas para transmitir este mensaje. Padre Eterno, te glorifico, Señor, te exalto, y te ruego en el nombre de Yeshua el Mesías, que pongas esas palabras en mi boca, Señor. Palabras de sabiduría para poder transmitir a tu pueblo esta enseñanza, Señor. De nada sirve estar hablando, creyendo que me están entendiendo, que me están ignorando, Señor, y no ocurrir nada, Dios de la gloria. De nada sirve que yo esté aquí gastando mi garganta, mi voz, Señor, que tú estés tratando de adiestrarnos, si al final de cuentas no nos sirve para nada esta enseñanza. Pero creo que es demasiado importante, por esa razón quiero transmitirlo a tu pueblo, Señor. Gracias, Dios eterno, en el nombre glorioso de Adonai. El Todopoderoso, el Elohim de Israel, desde que me llamó, desde el momento en que yo le decidí entregar mi vida al Dios eterno y decirle, Señor, aquí estoy, quiero ir a predicarle a mi pueblo, sembró en mí algo que no sé si lo ponen todos los predicadores, pero a mí sembró un deseo de conocer las palabras de la vida, de conocer la definición. ¿Por qué? Porque no soy muy letrado en el idioma español, pero yo he escuchado y escuché predicaciones de palabras que no decían o no querían decir lo que me decían lo que estaban diciendo. Entonces, eso sembró en mí desde un principio. No es que fuera mejor que mi pastor, ni que cada predicador que había, pero simplemente sembró eso en mí, el deseo de aprender los significados adecuados de la palabra de Dios. Las definiciones que muchas veces no están en la palabra traducida. A veces la definición está en el lenguaje original, y hoy hay herramientas para conocer cómo se escribió la palabra. A pesar de que en la mayoría de los casos existen dichas definiciones ya en la Biblia, por ejemplo aquí, dice, este es el estatuto. Y esa es la traducción del Hok, de los Jukim. Estos son los estatutos. Ya está la definición ahí, pero no siempre es acertada. Por esa razón me he dedicado a estudiar las definiciones, y cada semana estoy tratando de enseñarles esas definiciones. Bueno, esto no es porque soy mejor que ningún predicador. Dios lo ha puesto en mi corazón. Le doy gloria al Eterno por eso. Pero tristemente me he dado cuenta también al estar estudiando que no muchas veces concuerda la traducción con el pasaje o con lo que Dios está diciendo. La traducción a veces no tiene nada que ver con lo que el pasaje está diciendo, y eso hace que perdamos la esencia del mandamiento de Dios. Así que yo les ruego un poco de atención. Y así que en esta semana, en el pleno uso del derecho que me otorga el Eterno, de investigar, de indagar en su palabra, de investigar en su escritura, deseo transmitirles lo que he descubierto acerca de los estatutos. Entonces, y si bien los sabios de nuestro pueblo Israel tienen todo mi respeto, es que lo dijo fulano de tal, es que lo dijo el rabí fulano, es que lo ha dicho el rabí mengano, ok, tienen todo mi respeto, ok, los respeto. Son grandes hombres, pero también aclaro, también se pudieron haber equivocado. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, sí, Dios le bendiga. Entonces, por eso quiero que me ponga atención. Porque a pesar de que lo diga un gran personaje, lo que ese personaje dijo puede haber estado equivocado. Y le voy a dar un ejemplo. ¿A poco los grandes científicos que han dicho cosas que a lo largo de la historia se ha comprobado que estaban equivocadas, no eran grandes personas que les creyeron porque eran grandes personajes? Tenían una carrera sin tacha, entonces llegaron a afirmar cosas que con el tiempo se ha descubierto que estaban equivocadas. Con el tiempo se descubrió que su teoría no era la acertada. Sin embargo, por mucho tiempo se creyó y mucha gente la siguió. Es lo mismo con las definiciones que hoy tenemos de la Biblia. Mis respetos para todos esos sabios que han dicho así son y así son las cosas. Pero no porque lo hayan dicho ellos, quiere decir que estaban bien lo que dijeron. Recuérdese que hasta el día de hoy
es que el Eterno nos está dando todas las herramientas necesarias para descubrir lo que dice la palabra de Dios. Anteriormente había más problemas para conocer eso. Entonces, así que asumiendo esa responsabilidad de que los grandes hombres, y yo también me puedo equivocar, vamos a tratar de investigar la palabra de Dios. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué es una ordenanza? ¿Qué es un estatuto de Dios? Eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué nos interesa? Vamos a ver por qué. Porque ya en el primer libro de la Biblia, mire lo que yo descubrí. Nomás le puse estatutos en el buscador. Usted ya sabe que usted se mete a internet y le pone usted la palabra que usted quiere buscar. Le puse imágenes. ¿Y con qué cree que me encontré? Ahora, esto no crea que es de la Biblia. Son imágenes incluso de empresas que están ahí, y las tomé y dije, mira qué curioso. Ellos saben lo que son estatutos. Cuando usted ve un martillo golpeando, ¿qué se le viene a la mente inmediatamente? Una corte, un juez, ¿verdad que sí? Entonces, miren, lo que son estatutos de una empresa, esto es de una empresa. O sea, leyes para que rijan una empresa. Ordenanzas para que camine la empresa. Mandamientos para que se rijan los que están en esa empresa. Otra ley. Y ahí dice lo mismo, estatutos y reglamentos. Y no es una Biblia, es un libro. Son definiciones que me estaba encontrando, nada más en el buscador así, nomás dije, voy a ver qué encuentro. Y esto fue lo que me encontré. Entonces, si la gente secular, estudiada, sabe que es un estatuto, ¿por qué a veces nosotros tanto nos lo repite la Escritura y no sabemos que es un estatuto? ¿Sabe por qué? Porque realmente no nos ponemos a veces a investigar mucho. Por eso tenemos un predicador, ¿verdad? Que nos enseña. Bueno, quiero comenzar con algo que resulta interesante. Vamos a ver antes de que se diera la ley escrita. ¿Alguien sabe cuándo se dio la ley escrita o a quién se le dio? Al menos a quién se le dio la ley escrita, ¿ver? A Moisés, exactamente. O sea que podríamos decir que había ley, pero no estaba escrita hasta que se formuló y se llevó a cabo cuando se la dio a Moisés. En México, ¿ustedes creen que había ley antes de la independencia? No. En los Estados Unidos, Sí. ¿había ley antes de la promulgación de la ley? Sí había. Y muchas de las leyes que ya había solamente se pasaron a la Constitución y se pusieron por escrito, pero ya existían. Entonces lo mismo va a suceder con nuestro padre Abraham. Cuando él vivió, no estaba la ley escrita, pero ya la ley de Dios existía. ¿Qué dice la Escritura? Y esta es otra de las diapositivas que me encontré acerca del estatuto. Génesis 26:5, ¿qué dice? Le está diciendo Dios a Isaac que le va a bendecir, que lo va a prosperar por una razón. Vea por qué. Así que, ¿ustedes quieren que sus hijos sean prosperados? ¿Quieren que sus hijos sean benditos? A ver, ¿quién de los padres que está aquí dice, yo quiero que mis hijos sean benditos? A ver, ¿quién lo quiere? Pues dígalo, yo quiero que mis hijos sean benditos. ¿Sabe qué? Le va a sorprender, pero hay padres que no quieren que sus hijos prosperen. De verdad, parece raro, pero así es. A veces entra incluso el celo, la envidia. Ve un padre, a una madre, a su hijo prosperar y le entra la envidia. Cuando tenía que ser una bendición, pues posiblemente de ahí me va a ayudar mañana, pasado. Entonces, ustedes quieren que sus hijos sean benditos. Vean lo que le pasa a Isaac. Aquí este pasaje se refiere a Abraham, pero el Eterno está hablando con Isaac. ¿Qué le dice? Que te voy a bendecir por una cosa, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó, ¿qué más? Mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Por qué razón dice el Eterno que va a bendecir a su hijo? Si usted dice que guarda su precepto, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes, Él dice, tengo una promesa con tu hijo. Tengo promesa con tus hijos. Tengo bendición para tus hijos. Baruch Hashem. ¿A alguien le importa eso? Amén. ¿A alguien le interesa todo ello?
pues entonces más vale que le digamos, hay un salmo que dice, enséñame, oh Dios, tus estatutos. Y hoy sería un buen momento para decirle, bueno Señor, no sé qué son, pero enséñame qué son tus estatutos. Amén, ¿sí o no? Bendito sea el Eterno. Entonces, porque precisamente por eso no lo... ¿Quién de ustedes, a ver, levante la mano, quién de ustedes le ha pedido a Dios, Señor, enséñame tus estatutos? Yo me acuerdo que unas veces he hecho esa oración, pero muy vaga, ya muy, pero ¿quién de ustedes la ha hecho? A ver. Entonces, ¿por qué cree que no? ¿Qué es un estatuto? O sea, no le hemos pedido a Dios que nos enseñe sus estatutos. A veces le pedimos a nuestro abuelito, abuelito, cuéntame, ¿qué hacían en tu pueblo cuando eras niño? Y ya empieza el abuelito a contarnos historietas o cosas que pasaban cuando allá en su pueblo. Entonces, aprendemos historia de los abuelos. ¿Qué es lo que le pedimos? Enséñame, cuéntame, abuelito. Y casi todos los nietos les gusta. Abuelito, cuéntame, ¿qué hacían? ¿Con qué jugaban ustedes? Porque nuestros abuelitos no tenían esos carros de que le mueves el control aquí. Ellos no tenían eso. Entonces, y de pronto el abuelito nos ve, a ver, ¿cómo se juega eso? ¿Qué no habías visto en tu tiempo, abuelito? No había. Cuéntame entonces, ¿con qué jugabas, abuelito? Pues con una sardina de esas de comer, y hacía hoyos y ahí con esas. ¿Ok? Entonces, nos importa a veces que nos cuenten las historias. Mamá, cuéntame de tu familia, cuéntame de tus papás, cuéntame de tus abuelos. ¿Cómo eran? ¿Dónde vivían? ¿Cómo vivían? Entonces, ¿verdad que a veces nos importa la historia de nuestros antepasados? Pues nos deben importar también. Dios, enséñame tus estatutos. Espíritu Santo, lléname de ti. Eso no tiene nada que ver con ninguna religión. Dios, tú eres el Espíritu Santo, enséñame qué son los estatutos. Entonces, en este texto, el Eterno nos está diciendo que Abraham, el padre de la fe, guardó los preceptos, guardó los mandamientos, guardó los estatutos y las leyes. Pero la pregunta que yo tengo para usted es, ¿cómo los guardó si no existían? Si no estaban escritos. A ver, ¿cómo los guardó? Dios le hablaba. ¿Dios qué? Le hablaba. Dios le hablaba, sí, muy bien. A ver, así también te habla Dios. A ver, ¿por qué creen que Dios los guardó? Entonces, bueno, les voy a decir por qué. Porque la ley de Dios está escrita en el corazón de cada ser humano desde que nace. Llega un momento de la historia en que el ser humano se desvía, empieza a hacer lo malo, empieza a cometer pecado, se olvida de que existe un Dios. Incluso va a la escuela y en la escuela le hacen creer que viene del mono y se olvida de las cosas de Dios. Pero dentro del ser humano está sembrada la ley de Dios. Ya por naturaleza. Por eso desde que nace sabe que hay un Dios y la mamá es que la mamá lo espanta, ¿verdad? Si te portas mal, le voy a decir a Dios que te castigue. Y tú ya, Dios, y Diosito, ay Señor, perdóname. Entonces, pero Dios te ama. Es lo que tienes que entender. Niños, Dios te ama. Pero ¿qué pide de ti? Que tú lo escuches. Que tú le ores, que tú le busques. Entonces la voluntad del Eterno está expresada en su Torah, en sus mandamientos. Allí es donde vamos a encontrar lo que son sus leyes, los que son sus mandamientos, los que son estatutos, los que son preceptos. Vamos a verlo aquí en un cuadro. Vamos a verlo, aquí es como aparecen en hebreo, pero aquí es como está toda la Constitución. Esto es toda la Torah, para que me entiendan. ¿Qué es Torah? Solamente es instrucción. Y hay palabras que aparecen en la Biblia y una de ellas es Tohorot. ¿Qué son las Tohorot? Son las leyes. La otra es Mishmeret, que son los preceptos. La otra es exactamente la palabra que estamos estudiando, Jukim, y son los estatutos. La otra palabra que aparece en hebreo son Misbot, que la traducen al español como mandamientos. La otra que está siempre ligada, esta, va a estar siempre ligada con esta. Casi siempre las vamos a encontrar en el mismo versículo en la Biblia. Mishpat con Jukim. ¿Qué es un Mishpat? Es un juicio. Ya voy a explicar esto. Y la otra es Edut, que son los testimonios. De los Edut ya hemos hablado bastante. Entonces hoy nos vamos a centrar en lo que son los estatutos. Si nosotros asemejamos este cuadro que tenemos aquí, si nosotros la asemejamos o la comparamos a la justicia mexicana o a lo de los Estados Unidos de Norteamérica, tendríamos lo siguiente. En la Constitución de Estados Unidos y en la Constitución de los Estados Unidos hay leyes
reglamentos, códigos y decretos. Volvamos a nuestro cuadro anterior. ¿De qué se compone la instrucción? Leyes, preceptos, estatutos, mandamientos, juicios y testimonios. Vamos ahora a la constitución del país. ¿Qué es lo que hay dentro de la constitución? Leyes. ¿Qué más hay? Reglamentos. ¿Qué más? Códigos de leyes. ¿Qué más? Lo que el gobierno ha decretado. Entonces, en términos generales, ¿qué es Torah? Es la legislación del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que nos tiene que regir? ¿O por qué tendríamos que gobernarnos? Por la Torah, pero también por lo que diga el país. Usted no puede violar los códigos del país porque va a ir preso, aunque sepa mucho de Torah. Usted no puede violar los reglamentos del país porque va a ir preso, aunque sepa toda la Torah. Usted no puede violar las leyes del país porque va en contra de las leyes del Estado. Entonces, eso es bien importante. Para aclararlo, si en Texas, híjole, ¿cómo le hago? Ok, si en Texas se aprobara el matrimonio que se está aprobando en todo el mundo, por ley, si alguien viene y quiere que los case, yo tendré que casarlos. Si no, me podría demandar, por ley. ¿Entiendes? ¿Sí me entendieron lo que estoy diciendo? Si se aprobara en Texas la ley de los matrimonios de un solo sexo, y me pidieran, ya aprobada esa ley, que yo los casara y me negara, podría ser considerado para una multa, porque ya sería una ley. Y el líder religioso está obligado por ley a cumplir las leyes del país, del Estado. Esas son solamente cosas para que los vayas sabiendo. Entonces, en ambos casos, tanto en las leyes del país como en las leyes de Israel, en ambos casos, cada una de las divisiones que tenemos, leyes, preceptos, estatutos, reglamentos, códigos, decretos, son para regular cosas dentro de la sociedad. Entonces, en esta ocasión vamos a abordar solamente lo que son los estatutos, que son mandamientos dados por Dios. Y vamos a tratar de que nos quede claro por qué los normalizó la instrucción, la Torah, por qué Dios dijo, bueno, ya se están llevando a cabo, pero hoy quiero que queden establecidos en un código de ley. Entonces, por eso es bien importante conocer que Dios nos habla siempre de leyes, de reglamentos, de códigos, de decretos. ¿Para qué? Para que no nos salgamos, porque al salirnos, vamos a violar la ley, ¿sí o no? Entonces lo mismo pasa con la Torah. Dios te dio la instrucción, camina en este camino. Si te sales de ese camino, no importa si es a la derecha, estás violando la instrucción de Dios. Pero si te sales a la izquierda, también estás violando el mandamiento de Dios. Tienes que caminar, o tendremos que caminar por el camino que Él nos marcó. Así de sencillo. A ver, niños, vamos a ver si me entienden. ¿Qué dice la Escritura en cuanto a los padres? ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? A ver, ¿quién lo sabe? Honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida. Ok, eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? ¿Qué tiene que usted hacer para cumplir con esa instrucción? Darle la honra debida a su padre y a su madre, a los dos. Pero ¿qué tal si nomás se la da a su mamá porque es más buena y a su papá le tiene coraje? ¿Ya se desvió usted a derecha o a izquierda? ¿Y qué sucede con eso? Dígame usted. Ya te desviaste del camino que Dios te ha marcado, ¿sí o no? Ya nos desviamos. Vamos al lado contrario, el papá te mima, el papá te compra juegos, el papá te compra ropa, el papá te lleva al amor, y la mamá, no, yo no te voy a dar nada. Queremos mucho a papá, y a mamá la miramos con coraje. ¿Qué estamos haciendo? Ya nos desviamos al otro lado, a derecha o a izquierda, y Dios dice, no, tienes que caminar por el camino que te marqué. ¿Honra a quién? ¿A quién? A los dos. No dice nomás a uno, o al que te cae bien, o al que te compra cosas, o al que te mima, o al que te da dinero. A los dos. Dale su lugar apropiado. Hónralos. ¿Oyeron? ¿Oyeron? ¿Me oyó, sobrina? Yeah, you.
Es que es bien importante aclarar eso. Les dije, si no termino, no importa. Lo que quiero es que entendamos ese punto. Ahora los adultos. Si Dios dice que lo ames, que escuches quién es Dios y lo ames con tu corazón, ¿verdad que no te dice vete a determinada iglesia? Dice, ámame a mí. No dice ama a determinada iglesia, ama a Dios. Ahora, cuando usted ama más una iglesia que a Dios, dígame usted qué está haciendo. Se está desviando de la instrucción que Dios le dio. Dios dice, ámame a mí. Pero muchas veces nosotros tenemos más en más estima a una iglesia, a un líder, incluso, que sería un pastor, un rabino, un sacerdote podría ser, un líder eclesiástico. Lo podríamos tener en más estima que Dios y hacerle caso más a Él que a Dios. ¿Qué estaríamos haciendo con eso? El ejemplo que le puse a los niños se aplica para nosotros. ¿Nos estamos desviando a derecha o a izquierda? ¿Qué dice Dios? Ámame a mí. Honra al Hijo, dice la Biblia. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Alguien sabe? Jesús. Yeshua. Él es el Hijo de Dios. Y es correcto que le demos gloria y honra al Hijo de Dios. Así que en esta tarde alguien dele gloria al Hijo de Dios. Porque es bendito el nombre de Dios. Entonces, ¿hasta cuándo vienen a quedar normalizados? Ya, escritos. Es una orden ya. ¿Hasta cuándo vienen a quedar normalizados los estatutos? Hasta que Dios se los da a Moisés y dice, bueno Moisés, vamos a ponerlo como regla ahora. Ahora sí va a ser un mandamiento. ¿Para qué? Para que mi pueblo ya sepa dónde caminar. ¿Por qué? Porque nuestro padre Abraham supo cómo caminar. ¿Qué sucede cuando Abraham camina en la ley de Dios, en los estatutos de Dios? Automáticamente eso hace que pase una bendición grande para su hijo. Usted también camina en los estatutos de Dios y le va a dejar bendiciones especiales a sus hijos. Aleluya. ¿Los quiere? Pues no me diga amén. Hay que empezar a dar. ¡No corra! El problema de muchos de nosotros es que, me voy a dar a la Biblia y voy a saber. Y empezamos, corre, ya. Hay medio camino. ¿Quién de ustedes, después de un largo tiempo, mire, por ejemplo, mis hermanos antes eran futbolistas, otros eran basquetbolistas, otros eran maratonistas. No, hombre, y ahora, a veces le quieren hacer al deportista de hace años, y apenas corren unos 50 metros. Y así nos pasa con la Biblia. Empezamos corriendo, no voy a aprender la Biblia. Y ahora sí ya dijo, el hermano ese que hay bendición. Y empezamos, corre. A la semana. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Ha sabido usted de personas que caen fulminados, se les para el corazón? ¿Por el esfuerzo que hacen? Pues así nos pasa con la Biblia, con las cosas espirituales, se nos para el corazón espiritual. Entonces, ¿queremos bendiciones? Empecemos a caminar. No dije a correr, caminar, paso a paso, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá, dice la Escritura. Así lo dice la Escritura. No dice, sal corriendo, un poquito aquí. Mire, ¿cómo es Dios tan especial? Un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón. No te apresures, no corras. Y de esa manera nuestros hijos van a ir aprendiendo de nuestro modo de vivir. Pero ¿qué tal? Salimos corriendo y a la semana, ya al mes, vamos a darle más tiempo al mes. Ya no voy a la iglesia, ya me cansé. Nuestros hijos felices, nos quedamos a ver entonces televisión, papi. Sí, vayan a hacer lo que quieran. ¿Eso le quieres dejar de herencia a tus hijos? Por eso hay tanta obesidad, hijos. Porque nomás el dedo gordo crece, se va acordando más de tanto que le picamos al control. ¿Qué necesitamos? No mandar a nuestros hijos nada más a aprender con el hermano, caminar nosotros para que ellos también vayan siguiendo nuestros pasos. ¿Estaríamos de acuerdo, brother? ¿Verdad que sí, hermano? ¿Es verdad que es lo mejor? Entonces, eso es importante. El mejor ejemplo es cuando hacemos algo. Más de lo que gritamos. ¿Qué dice, hermana? Dígame a mí. Digo, ¿quién me va a seguir? En la condición. Entonces no hay mucha intención, hermana. Ok. Bueno, entonces, Abraham, el padre de la fe, guardó los mandamientos antes de que fueran dados por escrito,
Porque la ley de Dios ya fue puesta en el corazón del ser humano. Cuando Dios sopló de su espíritu, ¿qué crees que sopló? Aliento de vida, mandamientos, amarlo a Él, saber que hay un Dios. ¿Ya estás poniendo eso que despierta, hermano? Conocimiento. Porque acá hay muchas sombras. Esto no quiero que se me... Nomás estoy checando, no quiero que se me duerman. Así que quiero que estén despiertos, por favor. Es bien importante esta enseñanza. Te digo, es difícil de entender, pero es bien importante para que sepamos. Mira, ella está abrazando uno con el otro allá. ¿Sí? ¿Usted cree que es importante conocer la palabra de Dios? Entonces, para empezar, es necesario ver qué dice la tradición, qué dice el pueblo, qué dicen los sabios de Israel, que son los Jukim. Miren, aquí está. A ver, ¿verdad que yo he dicho esto porque así está todo? Cada vez que usted busque la tradición, así va a estar. Todo lo que usted busque va a decir esto. ¿Qué son los Jukim, los estatutos? Son leyes que da el Eterno y que no tienen una justificación válida para cumplirlas. Eso es lo que dice el judaísmo. Todo el judaísmo. Todo. Dice qué cosa. Bueno, yo se los he comentado también. Que son leyes que dio Dios que no tienen una justificación válida para cumplirlas. Es decir, el hombre no entiende su razón, pero porque el Eterno las dio, se deben de cumplir. ¿Cómo cuáles? Aquí saqué un ejemplo del judaísmo. El Sha'anes. No vestir prendas que contengan lana y lino, o no mezclar leche con carne. Ok, voy a aclarar una cosa. La primera opción, no vestir una ropa que tenga lana y lino, sí es bíblico. La otra ya es una tradición nada más. Pero tengo una pregunta. ¿Quién de ustedes se ha preocupado por revisar qué tipo de material trae su ropa que viste? Pues qué bueno, porque de ser posible que sea de un solo material, sería lo más correcto. ¿Por qué? Pero bueno, eso es lo que dice el judaísmo. ¿Qué dice? Que no se entiende. Ya tú no hazlo, tú no entiendes, pero tú hazlo. Pero les voy a decir una cosa. Ok, yo dije que eso no es bíblico. ¿Quién se acuerda? A ver, tengo un café bien preparado ya. Para el que me diga, pero no se apresure a contestarle. No, levante su mano y diga, yo tengo la respuesta. ¿Quién se acuerda qué le dio de comer a Abraham? A Dios. Ya levantaron la mano antes de que yo terminara. Cuando se le apareció en Mamre, cuando él acababa de hacerse la circuncisión. ¿Y eso? Mantequilla, carne. O sea, un derivado de la leche y carne. Si Dios no está de acuerdo con eso, ¿por qué? Porque lo comió. ¿Están de acuerdo con la respuesta del hermano? ¿Sí? Entonces, ¿ven cómo es una tradición de alguien que dijo, no, bueno, ¿por qué lo hicieron? A ver, ahora, ya descubrimos que no es un mandamiento bíblico, que es un mandamiento de un predicador, para que me entiendan. ¿Por qué lo hizo el predicador? A ver, bueno, de aquí en adelante, esta congregación no come carne juntamente con leche. ¿Por qué razón no cree que lo hicieron? Bueno, ahí está en Deuteronomio 22:11. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Por ahí está, perdonen, esa es la de no vestir dos materiales diferentes. Pero también está en la escritura, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. ¿Por qué razón? Esta era una práctica de idolatría dentro de los pueblos que vivían alrededor de Israel. ¿Qué hace entonces un rabino cuando quiere que por ejemplo, a ver, ¿qué haría usted si tiene un pozo que está hondo y usted tiene varios niños y el niño se le podría caer? ¿Qué haría usted para evitar que su hijo llegara hasta ese pozo? Taparlo. No, taparlo, no. ¿Qué tal si lo necesita de ahí saca agua? Una cerca. Ok, ponerle una cerca. ¿Para qué? Para que tu hijo no llegue hasta allá. ¿Qué hizo el rabino? Para evitar que llegaran a esa conclusión de cocer un día el cabrito en la leche de su madre, se llegó a la prohibición de nunca comas carne juntamente con leche. Así,
se alejaban de ese pozo, hermano, para que me entiendan. ¿Ya me entendieron? ¿Qué hizo el rabino? ¿Qué hizo el predicador? ¿Qué hizo el pastor? Puso una cerca para evitar que el judío cayera en esa tentación. Otra cerca, otra cerca. ¿Qué dice la Escritura? No comerás cosas dedicadas a los dioses de aquellas tierras de Canaán, a la idolatría. No comerás algo sacrificado a los ídolos. ¿Qué hicieron los rabinos? Bueno, mira, ¿sabes quién come cosas sacrificadas a los ídolos? La gente que no conoce del Dios que tú conoces. Bueno, entonces, para evitar que un día te inviten, no vayas a su casa. Por eso Pedro le dice a Cornelio, ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil. Ahora, ¿dónde encontramos ese mandamiento en la Biblia? No lo vamos a encontrar. ¿Qué fue lo que hizo el predicador de Pedro? Le puso una cerca, no pases para allá, porque si vas, puede que caigas. Entonces mejor no pases esa cerca. ¿Qué pasó con el tiempo? Se volvió una ley como si fuera la ley de Dios, y más respetada que la ley de Dios. ¿A poco no hay reglas dentro de las iglesias que son más respetadas que la ley de Dios? Pues no tiene nada de malo. El problema es cuando ponemos eso por encima de la ley de Dios. Ahí está el problema. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el judaísmo? ¿Qué son los estatutos? Mandamientos que Dios dio que no se entienden. Bueno, vamos a hacer la aclaración que a pesar de que son dos de los ejemplos que acabo de mencionar, los más conocidos, solamente el no mezclar la ropa a la hora de vestir es un mandamiento escritural que encontramos en Deuteronomio 22:11. A ver quién tiene su Biblia y me enseña qué dice Deuteronomio 22:11. A ver quién abre su Biblia y dice, yo lo tengo aquí, yo sé qué dice Deuteronomio 22:11, porque no lo tengo, yo no lo puse en mis notas. Bueno, no sé por qué no lo puse, pero no lo tengo. Entonces, Deuteronomio 22:11 nos dice, ese es un mandamiento de Dios, no mezclar la ropa a la hora de vestir. Por eso sería bueno cuando vaya usted a comprar su ropa que se fije de aquí en adelante de qué material es. ¿Ok? Bendito sea nuestro Padre Celestial. ¿Qué nos tiene? Deuteronomio 22:11. De no vestirás ropa de lana sino justamente. Ok, que es un mandamiento de Dios. ¿Por qué razón lo dio? Bueno, No vestirás con mezcla de lana y lino. no sé, que no estén mezcladas. ¿Ok? Entonces, el segundo mandamiento solamente es un dogma de hombre. No comer carne y queso a la vez en la misma comida. O aún guardarlos juntos en el refrigerador. Imagínense, hay gente que tiene dos refrigeradores. Uno para todo lo que es de queso o de leche y otro para carnes. Exactamente. Y tienen una alacena para platos que comen, o vasos donde comen leche y carne, y otros con los que comen, unos con los que comen leche y sus derivados, y otros con los que comen la carne. ¿Sí, hermano? Tienen 3 sinks en su cocina. No acabamos de limpiar uno, imagínate 3, hermano. No, en serio. No, sí, eso es hay gente que ha llegado a ese extremo. ¿Por qué razón? Porque el mandamiento del hombre se puso por encima del mandamiento de Dios. Ahora ya saben, hermanas, pidan más zinc, 2 afuera y 1 adentro. Oiga, ya vas progresando, hermano. Hermana, cuidado. Cuidado. ¿Ok? Entonces, tengo una pregunta. ¿Tendrá razón la tradición de nuestro pueblo en este caso que dice que los estatutos son mandamientos de Dios que no se entienden? ¿Tendrá razón la tradición de nuestro pueblo? Ok, otra vez lo voy a preguntar. ¿Tendrá razón la tradición de nuestro pueblo que dice que los hukim o los estatutos son mandamientos de Dios que no se entienden? No. En este caso, yo no soy en realidad nadie para descartar lo que han dicho los sabios de Israel. Sin embargo, quiero decirles que no está muy acertado, no está muy bien. Por lo que me encontré a continuación. Miren lo que dice aquí. Vean. Deuteronomio 6:20, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? Yo quiero que alguien me lo lea porque es importante. Y miren,
Aquí puse un ejemplo bien importante. Espero que usted me entienda y que no venga. Le doy permiso de que venga aquí, le hago camino, venga, léalo. Porque es importante que usted entienda esto. ¿Quiere usted un hijo bendito, bendecido? Una hija bendecida. Venga y aprenda esto. Ok, mañana, hermano Junior. Mañana cuando te preguntare tu hijo. Permíteme. Mañana, cuando te preguntare tu hijo, ¿qué te va a preguntar? Diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos? Permíteme ahí. ¿Qué le vas a responder? Son mandamientos que no entiendo, hijo. Entonces, si Dios está diciendo, tu hijo te va a preguntar, ¿qué son estos estatutos? ¿Qué le vas a contestar? Hijo, nadie nos entiende, deja de estarle preguntando tonterías. ¿Verdad que no concuerda con la tradición del judaísmo? ¿Verdad que no concuerda? Para que entienda que no es que estoy hablando nomás cabezas de pescado y que no sé lo que estoy diciendo. Simplemente no concuerda. Vuélvelo, ahora sí léelo, ya no lo detengo. ¿Qué significan los testimonios y estatutos? No, todo completo, por favor. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos, hukim y decretos que Yod-Heh, Vod-Heh, nuestro Elohim, os ha mandado? ¿Qué le vas a responder a tu hijo? A ver, ¿qué le vas a responder a tu hijo que te pregunte, oye papá, oye mamá, ¿y qué son los estatutos? Ve con el rabino, a mí no me has preguntado otra cosa. Ve con el hermano José, él es el pastor. ¿Eso le vas a responder? ¿Cómo? ¿Por qué te ríes, Rey? Ok, ¿quiere que les diga qué dice esta diapositiva? Nunca eduques a tu hijo para que tenga riquezas. Mejor, edúcalo para que tenga valores. ¿Y qué? Y ya teniendo valores, encontrará la verdadera riqueza. ¿Qué le está enseñando? No le va a enseñar lo que no sabe. ¿Él qué es? Es un cowboy. Es un ranchero, un vaquero. ¿Qué le está enseñando a su hijo? Trabaja el campo, trabaja el rancho, mijo. Trabaje con el ganado. Y usted va a encontrar la bendición. Dios es el que bendice la obra de tus manos. Amén. Y Dios es el que bendice la obra de tus manos. ¿Qué le está enseñando? Vamos al azar, mijo. Vamos a agarrar los becerros, vamos a agarrar los borregos, porque de ahí viene tu bendición. ¿Qué le quiere enseñar? Los valores que él tiene. Hace bien poco escuchaba a una persona decir, así me enseñaron mis padres. Valores que tienen que enseñar tus padres son valores buenos. Muchos de ellos, la mayoría, son valores buenos. Darle de comer a alguien, darle un vaso de agua a alguien cuando llega a tu casa, son valores excelentes que la misma Escritura dice que se tienen que hacer. Hay veces que llega alguien a tu casa. Es importantísimo que hagamos esos valores que nos han transmitido. ¿Por qué razón? Porque estamos cumpliendo la palabra de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar cuando te pregunte tu hijo, papá, ¿qué son los estatutos? Vaya con el pastor y me dijo, para eso vaya a la escuela, Andrés. Vaya a la escuela de los niños. Vaya a la escuela de verano para que aprenda. Bueno, ¿qué tal si yo dejara la predicación hasta aquí? Se tendría que interesar qué son los estatutos para que les enseñes a tus hijos. Ya les dije, ¿quieren la bendición para sus hijos? Todos dijeron, sí. Pues ahora investigue qué son, ahora ya terminamos. ¿Quién sabe si ese sea un estatuto? Detrás de la pregunta que el hijo nos haga, que la hija nos haga, detrás de la pregunta que nuestros hijos nos hagan, debemos encontrar una respuesta que darles. ¿Cierto o no es cierto? Sí es cierto. Y no nada más eso, sino que debemos de tener el suficiente conocimiento de la Escritura de Dios para declararle lo que dice Dios al respecto de los estatutos. ¿Qué le vamos a decir? Si verdaderamente lo que enseña el judaísmo tradicional es que son mandamientos que tú no entiendes, que no puedes comprender, entonces no habría una respuesta que darle a tu hijo. No sé, hijo, no entiendo. Nunca he entendido esas cosas. ¿Verdad que eso diremos? Pero si el Eterno está diciendo que tú le tienes que responder a tu hijo, entonces tiene que haber mandamientos que se pueden explicar. Y eso no quiere decir que no haya mandamientos que son difíciles, estatutos que sean difíciles de explicar. Sí los hay. Pero también tiene que haber unos que sean bien fáciles de explicar a tu hijo para que le des una explicación y tu hijo pueda caminar el camino que Dios ha trazado. Entonces,
al ser leyes que no tienen una explicación de acuerdo al judaísmo tradicional, tampoco estarían hablando de un camino claro para nosotros lo transitemos, lo caminemos. Sin embargo, voy a demostrarles que no es así. No es que sean mandamientos que Dios dio, que no tienen nada que entender. Bendito sea el Eterno. Ya que es importante que Dios quiere que conozcamos sus estatutos, sus decretos, y vamos a ver qué nos dice la palabra respecto a cuando nuestros hijos nos pregunten. Aquí dice Éxodo 18:20. Y enseña a ellos, aquí dice, las ordenanzas. Por eso les dije que no todas las veces lo traducen como estatuto. ¿Qué dice el Eterno a Moisés que le enseñe? Y enseña a ellos las ordenanzas. Aquí, en esta palabra ordenanzas, la palabra hebrea es estatuto. Y enséñale los estatutos y las leyes, porque esas son, más bien esas van a marcar, ¿qué cosa? El camino por donde deben andar, y les van a indicar lo que hay que hacer. ¿Por qué Dios está diciendo esto si no se pueden explicar los estatutos? A ver, ¿alguien me da una respuesta? Yo les dije que esto estaba interesante. Es un poco complicado de entender, pero interesante. Ya despertaron, ya les dieron algo negro. No hay respuesta. Usted tiene una, hermana. Usted, hermana, la veo como que quiere decir algo. ¿No? Ok. Vamos a repetir nuestro texto. Enseña a ellos los estatutos, las leyes, y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que deben de hacer. Pregunta. Tengo una pregunta. ¿Cómo transitaremos el buen camino si no sabemos por dónde caminar? A ver, ¿cómo vas a llegar a Dallas si no sabes por dónde darle? ¿Cómo vas a llegar a la frontera de Estados Unidos con México si vas para Canadá? Entonces, algo tiene que estar claro de lo que Dios dijo, ¿no? Porque le enseñas el camino. ¿Cómo le vas a enseñar a tus hijos el camino por donde deben de andar si de acuerdo al judaísmo dice que no se entiende? ¿Se acuerdan de algo que dice la Escritura? El que ande en este camino, por muy torpe que sea, no se extraviará. ¡Ah! Chiquito, acabas de darle al clavo. ¿Quién tiene que caminar primero para que los demás lo sigan? El líder. Primero tú, y los demás te van a seguir. Es que me sucedió algo así ayer, ¿Le sucedió algo así ayer, antier o el viernes? Ajá. Llega una persona a su casa, Ajá. cuando iba llegando a su casa me dice, ¿por qué no le va por esa carretera? Por eso lo saca rápido. No sé. ¿Y qué le da? Me regresé y me metí. Y se termina la carretera y empiezo toda la carretera y digo, ¿dónde me vine a meter? ¿Qué hago? Y sin celular y poquita gasolina. Y ahí voy, media hora y no encontraba ni la salida de nada. Y dije, pero tiene que terminar esto. Hasta que llegué a una desviación y derecha, izquierda. Firma ahí. Le doy a la derecha. Y dice que venía una cuota de carro y era la 271. Ahora ya sé esa carretera donde va a dar, ya me va a salir. Alguien tiene que transitarla primero. Dice mi esposa, ya aprendió. Mientras haya carretera y hay gas, no estamos perdidos. El problema es que Charlie no traía gas, ni celular, ni GPS, y la llanta estaba puro fierro ya. Puras palomas, puros. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo le vas a decir a alguien, mira, este camino te lleva a tal lugar? ¿Cómo le vas a decir? Conociendo. Cuando ya lo empezaste a vivir. ¿Usted cree que Abraham, cuando ya era viejo, le dijo a Isaac, hijo, vive esta vida, ama a Dios, sírvelo, hijo? Yo ya lo serví tantos años y mira, me ha ido bien. ¿Por qué? ¿Con cuántas? David, ¿a poco no se lo dijo ya cuando iba a morir?
le dijo estas mismas palabras a su hijo Salomón. Sirve al Dios de tu padre. No lo abandones. Si tú lo haces, te va a ir todo bien en esta vida. Aleluya. ¿Por qué te lo dijo David? Por la experiencia. Porque él ya había vivido ese camino. El problema, ¿quiere que se lo diga? Así, claro. No soy costeño, pero con sinceridad. El problema es que queremos que nuestros hijos vivan la vida que nosotros no queremos vivir en Dios. Ándale, hijo, ándale, vaya a la iglesia, ándale, aprenda. ¿Pero tú qué? Ponga atención, hijo. ¿Y usted qué? Entonces, ¿ve que es importante que alguien empiece a caminar el camino, hijos? ¿Y qué sucede cuando el líder camina el camino? Dígame usted, respóndame. Ya casi tengo ganas de terminar aquí, de cerrar, porque quiero que me entienda bien lo que estamos tratando. No sé ni a qué hora son. No creo que lleve mucho tiempo. ¿Qué hora son, hermano? No, algo está mal. Lleva 1 hora. Ok, vuelvo a preguntar. ¿Cómo transitaríamos el buen camino? ¿Cómo vamos a caminar el buen camino? Sin conocerlo. Pero ahora, Carlos, ¿cuál es el mejor camino? ¿Por donde te fuiste? ¿O por el que ya transita la mayoría de personas? Te llegas a quedar, por lo menos pasan carros por ahí, por allá. ¿Quién sabe cuándo vaya a pasar un ranchero y mientras acá camina muriéndose de ansiedad de que no llega su pescadita? ¿Eh? Por eso llegó hasta llorando, ¿verdad? Ay, mi amor, te extrañé. Ok, pregunta. ¿Cómo vamos a enseñar los estatutos a nuestros hijos si no los conocemos? Respóndame usted, respóndame. No se puede. Entonces, ¿verdad que no es completamente acertado lo que dice la tradición del judaísmo? Prenda esta luz, hermano. La hermana está pobrecilla y no alcanza a mirar y usted no le prende la luz. Préndasela, aunque No se sude. ve bien la pantalla. Ok, bueno, prefiere ver bien la pantalla que usted vea bien, hermano. Entonces, ¿quién me responde la pregunta? ¿Cómo voy a enseñarle a mi hijo los estatutos sin conocer el camino? Sin saber qué son. No hay ninguna respuesta. No digo entonces que no haya estatutos difíciles de explicar, ¿me entienden? De que hay difíciles de explicar, los hay. Pero también tiene que haber estatutos que entendamos para poder explicar a nuestros hijos. ¿Le parece que lo dejemos seguir hasta que terminamos? No va a venir, híjole. Ok, es que sí me falta bastante y no voy a terminar como quiera. Miren, no, pero me comprometo a darles una copia. Un CD para que lo terminen de ver. Me comprometo a dárselo gratis. Mire, solamente quiero antes de irnos, y esto me toma 5 minutos. Máximo 10. Máximo 10 minutos. Máximo 10 minutos. ¿Cuál es la base o dónde se almacenarían los estatutos? Es más, si alguien me dice, prácticamente cierro. En el centro del hombre, que es el corazón. ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es la base? ¿Dónde se almacenan? ¿Dónde estarían los estatutos en el ser humano? En el centro del hombre, que es el corazón. En el corazón. Ok, bueno, primero dijeron muchas cosas y entonces tengo que verlo. El corazón. Es en el corazón. Miren. El corazón es la base para los estatutos. No puse un corazón, pero puse una nube en forma de corazón. ¿Sí? ¿Y qué dice el Eterno? Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mis misericordias. Hoy puedo amar porque Dios me amó primero. Hoy puedo amar. Hoy, en lugar de odiar a alguien, tengo la posibilidad de amarlo. ¿Sabes que hay personas que te pueden odiar, que les puedes caer mal, y tú tienes la posibilidad de responderles con odio o responder con amor? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? Con amor. Que pagues con bien. Aún si alguien te hace un mal, trátale. Hoy puedes amar, no porque seas mejor que alguien más, sino porque Dios ya puso su amor en ti.
Por esa razón podemos amar. Entonces, ya he enseñado en otras ocasiones que lo que la Biblia le llama corazón no se refiere a algo que está así, que lo conocemos así en forma de triángulo prácticamente rojito y que está atravesado por una flecha. Eso no es el corazón en la Biblia. Entonces, no estamos hablando de corazón físico, el encargado de bombear o de pompear la sangre al cuerpo, sino que se ha demostrado que el corazón es donde se almacena la palabra de Dios, es donde está quedándose lo que tú aprendes de Dios. ¿Y qué sucede? Para entender esto, recuerde la parábola del sembrador. Vamos a ver que Jesús habló de la parábola del sembrador, que salió el sembrador a sembrar y una parte cayó en dura tierra, otra parte cayó en espinos, otra cayó en pedregales. Pero después los discípulos dicen, ¿por qué no nos enseñas? ¿Qué quieres decir con eso de sembrar? Y Jesús dice, entonces, esa enseñanza habla de la palabra de Dios, ¿dónde se siembra? Y vamos a ver qué dice Jesús. Oíd pues vosotros la parábola de ¿quién? Cuando alguno oye, ¿qué cosa? La palabra del reino y no la entiende, ¿qué pasa? Viene el malo y arrebata. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Usted piensa que conoce a muchas personas que fueron a una iglesia? Sí, me gustó, está bien, no digo nada, pero no entiendo nada. ¿Para qué sigo yendo? Eso no es para mí, no entiendo nada. Bueno, pídale a Dios, Señor, ayúdame a entender, no entiendo todo lo que dice el predicador, pero ayúdame a entender, Dios, quiero entender. ¿Por qué? Porque quiero caminar en el buen camino, quiero enseñarle a mi familia el buen camino. ¿Qué sucedió con esta persona? ¿Dónde estaba sembrada la palabra? ¿A dónde entonces está sembrada la palabra de Dios? Del corazón sale lo bueno y sale lo malo. Lo bueno, cuando tienes sembrada la palabra de Dios, lo malo, cuando ya no hay palabras, solamente puras maledicencias y malos deseos y malos pensamientos, solamente ya. Ve, cuando una persona anda alejada de Dios, solamente le sale de su corazón. Pero entre más se acerca a Dios, le empiezan a salir cosas buenas del corazón. ¿Dónde se siembra entonces la palabra? Es lo que quiero que entendamos para irnos. En el corazón. Pues bien, por cuanto la voluntad del Eterno se puede sembrar en el hombre, el lugar ideal es el corazón. Solamente vemos este versículo, dice que eran 5 minutos, me queda uno para ver este versículo. Primera de Reyes 8, 57 y 58. Que esté con vosotros Dios, el Eterno, nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Aquí está orando Salomón. Verso 58. Incline nuestro corazón hacia Él. ¿Para qué? Para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos. Y aquí aparece la frase que estamos estudiando: sus estatutos, sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. ¿Qué está pidiendo Salomón en su oración? Pídele a Dios que incline tu corazón hacia Adonai. ¿Podemos hacer esa oración el día de hoy antes de partir? Salomón hace este tipo de oración. ¿Qué quiere? Que el Eterno incline nuestro corazón hacia Él. Vamos a ver otro versículo más que está aquí en Primera de Reyes 8:61. ¿Qué dice aquí? Véanlo conmigo en la pantalla. ¿Qué dice? Sea pues, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Perfecto vuestro corazón para con el Eterno. ¿Dónde estamos hablando que se guardan los mandamientos? En el corazón. Entonces estamos viendo versículos que comprueban lo que les estoy diciendo. O sea, no lo estoy inventando, no estoy enseñando nada nuevo, solamente estoy comprobando lo que ya la Escritura dice. Primera de Reyes 8:61 dice: sea pues perfecto vuestro corazón para con el Eterno nuestro Dios, andando y guardando como en el día de hoy. Lo primero que menciona es tu corazón. ¿Por qué? Porque ahí es donde se está guardando, donde se está almacenando la palabra de Dios.
¿Por qué cree usted que es tan importante no dejar que se almacenen cosas negativas en tu corazón? ¿Por qué crees? Si usted tiene una bodega y le echa maíz, pero luego le echa estiércol de vaca y le empieza a añadir estiércol de vaca, cuando usted vaya a sacar ahí para comer, ¿qué cree que va a salir? Se va a podrir la semilla y no va a usted tener nada bueno. Entonces, ¿ve por qué es importante cuidar nuestro corazón de todas las artimañas satánicas que vienen, que te quieren envolver para hacerte echar a perder la semilla que hay en tu corazón? ¿Qué sucede si le estamos echando solamente cosas negativas al corazón? Quiero que alguien me diga, ¿no? ¿Qué va a suceder? Va a llegar el momento en que no va a salir ni un amén, ni un Dios te bendiga, hermano, sino que se lo lleve el diablo. Por eso es importantísimo mirar la condición del corazón, ver qué le entra al corazón. Le vuelvo a decir, hay gente que te puede odiar, pero tú no puedes responder de la misma manera, porque tu corazón es el que paga las consecuencias. ¿Quién de ustedes ha estado molesto con alguien así? Que se dice, nomás me mencionan su nombre y hasta se me quita el hambre? Pues eso sucede. Eso sucede por la razón de lo que hay en el corazón. Vamos a ver otro versículo, 1 de Reyes 9:4. Aquí ya le está diciendo el Eterno ahora a Salomón. Vean lo que le dice. En todo este pasaje está hablando el Eterno, más que nada. Si tú anduvieres delante de mí, ¿cómo qué? En integridad, vuelve a aparecer el corazón. Dígame usted, ¿por qué en todos estos pasajes, o por qué Dios está mencionando constantemente el corazón? Dígame, ¿qué tiene que ver el corazón con mandamientos? Pues yo creo que mucho, demasiado. Por eso Dios nos dice que de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. No puede, ¿por qué? Porque o estás guardando palabras de Dios en tu corazón, o estás guardando pura podredumbre, hermano. Por eso es que debemos de tener cuidado. Cosas negativas las vamos a ver siempre. Problemas va a haber, pero eso no quiere decir que tú vayas almacenando pues cosas negativas en tu corazón. ¿Por qué? Porque te estoy comprobando con la Biblia que el corazón es bien importante para la palabra de Dios. Los que tienen garage para guardar carro y no guardan carro, le empiezan a meter mugrero y cuando se den cuenta van a ver que va a llegar al punto que ya quiero tirar todo este mugrero. ¿Por qué? Porque estás usando el garage que es para tu carro para otro tipo de cosas. Lo mismo exactamente sucede con el corazón. El corazón es para que guardes la instrucción de Adonai, para que almacenes la palabra de Adonai. ¿Qué pasa cuando le empiezas a meter otro tipo de cosas al corazón? Va a llegar el momento en que tu garage va a estar lleno, saturado, pero no de palabra de Dios. Yo me sorprendo. Ustedes no me digan, es que soy bien tonto, es que a mí no se me queda nada. Yo les pregunto de películas, me dicen actor, ¿dónde actuó? ¿Cuántas veces? ¿Qué nacionalidad es? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué religión es? Entonces no son tontos. Son bien inteligentes. Lo que pasa es que le almacenan lo equivocado. Ese es el único problema. Hablemos de telenovelas. Hombre, aquí me salen expertos en telenovelas. Bueno, aquí no, en otro lugar, ¿verdad? Bendito sea Dios. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, ¿en qué? ¿Cómo es andar en integridad del corazón y en equidad? Haciendo todas las cosas que yo te he mandado. ¿Qué cosas? Guardando mis estatutos. ¿Ve cómo el Eterno lo repite constantemente? Entonces, si el Eterno está repitiendo que guarde sus estatutos y sus decretos, es porque es demasiado importante. Una y otra vez, hay demasiados versículos para mencionarlos aquí todos, que les dije que siempre aparece la palabra mishpatim con la palabra joquín. Siempre, casi siempre. Y aquí lo vemos, siempre está ocurriendo eso. Entonces, tiene que ser demasiado importante
para que el Eterno lo esté mencionando. Bendito sea don... Okay. Entonces tiene que ser demasiado importante para que el Eterno esté mencionando el corazón como la base donde se guardan los estatutos y los mandamientos. ¿Quiere otro más? ¿Otra prueba más? Yo creo que sí. One more. Aquí pues les puse un dibujo animado, ¿verdad? De Yeshua construyendo el corazón. Es un tabique que quitan la cuchara con la mezcla. Y por cierto, tabiques, tengo que ir a recoger tabiques para poner en la entrada. Gracias a Don los encontré maravillosamente bien. Quiero que alguien me lea lo que Esdras. ¿Sabe que después de Moisés en el judaísmo, Esdras es considerado el hombre más grande por lo que hizo por la Torah? O sea que si Moisés no hubiera existido, no hubiera nacido nunca, dicen que el Eterno le hubiera entregado la ley a Esdras. ¿Por qué razón? Esdras es el segundo Moisés, por si no lo saben. En el judaísmo, Esdras es considerado como lo más alto después de Moisés. Entonces, ¿qué nos dice Esdras 7:10? Porque Esdras Había preparado su corazón. ¿había preparado qué? Su corazón. ¿Para qué? Para inquirir la ley de Dios. ¿Qué es inquirir? De ahí viene la palabra de inquisición. ¿Qué es inquirir? Escudriñar, buscar, profundo. Para preguntar, para investigar, para hacer una indagación. O sea que Esdras preparó su corazón para investigar en la ley de Dios, para preguntar en la ley de Dios. ¿Qué cosa? ¿Y para qué más preparó su corazón? Para cumplirla. ¿Y para qué más? Para enseñar. Y para enseñar en Israel sus Hukim y Mishpatim. Le dije que casi siempre va juntas esas dos palabras. Ahora, la verdad, ¿quién de ustedes dice, Señor, prepara mi corazón para aprender tus mandamientos, pero no para que yo lo sepa y ver cuando alguien está mal sino para enseñarlos, para que pueda mostrarlos? Vea exactamente lo que está haciendo Esdras. Si ya leímos con detenimiento todos los pasajes que acabamos de leer, les damos otra repasada. Miren, quiero que lo repasen. Vamos a ver 4 versículos nada más, así sencillamente. ¿Quién me lee este? A ver. Dice, que esté con vosotros el Eterno nuestro Dios, ¿cómo? Y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales ya les mandó a nuestros padres. Primera de Reyes 8:61. Sea pues perfecto vuestro corazón para con el Eterno. Aquí sigue hablando Salomón. ¿Y qué dice? ¿Qué le está diciendo al pueblo después de que vieron caer la gloria de Dios? Después de que dedicaron el templo. Le está diciendo, después de ver la gloria de Dios, sea pues perfecto vuestro corazón para con el Eterno nuestro Elohim, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como lo están haciendo en el día de hoy. ¿Qué más? Y ahora le dice el Eterno a Salomón, si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, le empieza a dar las bendiciones y bendiciones y bendiciones que van a venir sobre él. Siguiente texto. Esdras había preparado su corazón. ¿Qué es preparar tu corazón? A ver, dígame, alguien explíqueme. Si usted fuera Esdras, ¿cómo va a preparar su corazón para inquirir en la ley de Dios? ¿Qué es preparar el corazón? Pueden participar jóvenes y adultos. Humillarse delante de Dios. Humillarse, estar atentos. ¿Qué más? A ver. Estudiar la Torah.
Ok. Muchas veces tu corazón te va a decir, ¿por qué no nos vamos a echar un partidito de fútbol ahora? Ok, sí, podemos ir. Pero hoy es Shabbat. Voy a disponer mi corazón a ir a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Quiero conocer, quiero investigar, quiero indagar y quiero cumplir los estatutos y decretos de Adonai. Entonces, si leímos con detenimiento ya estos 4 versículos, existe la posibilidad y existe el hecho de pedirle al Eterno que incline nuestro corazón hacia Él. Dios, inclina mi corazón hacia tus estatutos, hacia tus mandamientos. Así como también existe la posibilidad de tener un corazón perfecto en la medida en que andemos en los estatutos de Dios. El Eterno le dice a Salomón, si andas en integridad de corazón como anduvo David tu padre, ¿cómo es que David anduvo en integridad? Dice, guardando mis estatutos y mis decretos. Entonces, ¿qué es andar en la integridad delante de Dios? Guardando sus estatutos. Ahora entiende usted por qué es tan importante conocer qué son los estatutos de Dios. Yo sé que ustedes han hecho la misma oración que yo. Señor, ya no te quiero fallar. Quiero ser perfecto, quiero predicar, quiero enseñar, quiero vivir tu palabra, Señor. Tal vez algunos no, pero yo creo que la mayoría hemos hecho esa oración. Yo no te quiero fallar, Señor. Bueno, es importante entonces pedirle al Eterno que nos enseñe sus estatutos, que incline nuestro corazón hacia Él. Hemos visto también, hemos leído que David guardó los estatutos de Dios, y estamos viendo aquí en el último pasaje cómo Esdras preparó su corazón para inquirir en la ley de Dios y después enseñarla. Eso es bien importante. ¿Por qué cree que es que Dios le habrá dado este tipo de sabiduría a Esdras? Porque no le pidió, Señor, enséñame tu ley para desmentir a todos los rabinos, sino quiero enseñarle al pueblo. Esdras era un sacerdote, Esdras. Él quería enseñar la Torah al pueblo. Por eso quería saberla. Acuérdense que se había perdido el contacto con la ley de Dios. 70 años de esclavos no era para estar leyendo la Torah, ¿verdad? Que no era para estar trabajando para el reino de Babilonia. Entonces, de Esdras es descendiente de sacerdote, sabe muy poco, lo único que le están transmitiendo sus padres, pero tal vez no ha leído completamente una Torah. Sin embargo, él se dispone, Señor, quiero mi corazón, quiero inclinarlo, quiero prepararlo, Señor, quiero saber de tu Torah, quiero enseñar la Torah, quiero vivir la Torah. Y Dios se lo concede. Entonces, como habremos notado, todo aquel que desea andar rectamente y conforme al Eterno debe andar en los estatutos y decretos de Adonai. Sí, ¿verdad que sí? Entonces, David, un hombre conocedor de los estatutos de Dios, porque Dios lo dijo, le dijo a Salomón, no, esto no lo está diciendo David, mira, yo me porté bien, yo no soy como tú. No, le está diciendo el Eterno, si tú andas como anduvo David tu padre, delante de mí, guardando los estatutos, van a venir las bendiciones. Sin embargo, David, pónganme atención, papás, tal vez su padre de usted nunca ha hecho esta oración por usted, pero usted la puede hacer por su padre y la puede hacer por sus hijos. David la hizo por sus hijos. Tal vez su padre ya no vivía, pero la hizo por sus hijos. Y vea la oración que hace David, vea lo que está haciendo para despidiéndole al Eterno por su hijo. Entonces ya leímos todo esto y vamos a ver cómo Esdras preparó su corazón, ya lo vimos también. Vamos a ver entonces cómo es que David hace este tipo de oración. ¿Qué está diciendo aquí David? Primera de Crónicas 29-19. Ahora, vamos a entender una cosa. Crónicas se escribe cuando regresan del exilio de Babilonia, y se cree que lo escribió Esdras. Por eso ya es un recuento visto desde el futuro, de lo que pasó con David, lo que pasó con el reino de los reyes. Ya habían vivido el exilio. Entonces, Crónicas, primera y segunda, no están en orden en la Biblia. Eso debió haber estado después de Nehemías, después de todo eso. Pero sin embargo, lo pusieron después de Reyes porque concuerdan las historias. Eso es importante que usted lo sepa. Crónicas se escribe después del exilio de Babilonia. ¿Ok? Por eso vamos a encontrar cosas como una explicación a veces más detallada. ¿Qué está diciendo primera de Crónicas 29-19? Asimismo, da a mi hijo Salomón
Mire, ¿usted puede hacer esa oración? Pregunta, a ver, ¿usted puede hacer esa oración? Pues más vale que la haga, hijo. Más vale que la haga, hermana. Asimismo, da a mi hijo con Salomón corazón perfecto. ¿Para qué? Para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos. Y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo ya hice los preparativos. ¿Qué está pidiendo David? Dios, te pido por favor, dale a mi hijo Salomón un corazón, ¿qué dice? Perfecto. ¿Para qué? Que guarde tus mandamientos. ¿Cuántas veces has hecho este tipo de oración por tus hijos? Si no lo hemos hecho, hoy no deberíamos de salir de aquí sin hacer esa oración por mi padre, por mi madre, por mis hijos, por mi esposa. No deberíamos de salir de aquí, hermanos, sin hacer eso. El Eterno no le dio a Moisés estos estatutos a través de la tradición oral para que digas, eso no se puede entender, sino que los dejó escritos en su palabra. Entonces, en lugar de buscar en el judaísmo, vamos a buscar en la palabra de Dios, que son los estatutos. Le voy a comprobar que Dios los dio por escrito. Segunda libro de los Reyes, 17:37. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito. Cuidaréis siempre de ponerlos por obra y no temeréis a dioses ajenos. ¿Qué está diciendo aquí? Que Dios dio los estatutos, Dios dio los mandamientos, Dios dio los derechos, Dios dio la ley por escrito. No está hablando de tradición oral, está hablando de lo que Dios ya dejó escrito. Entonces, esto que les digo es importante porque el mismo Pablo dijo, y el mismo Deuteronomio dice, no está lejos de ti la palabra, cerca de ti está la palabra en tu boca. Cada vez que escuchamos una porción de la semana, cada vez que escuchamos la Torah, se está almacenando la palabra en tu boca y en tu corazón. No está lejos de ti para que la hagas. No está del otro del mar para que digas quién me la va a traer. No está en el cielo para que digas quién subirá y me la traerá. No está en el abismo para que digas quién descenderá. Cerca de ti está la palabra. ¿A dónde? En tu boca y en tu corazón. Ahora, antes de darles la definición de los jukim, solamente quiero decirles, hay estatutos de hombre y estatutos de Dios en la palabra de Dios, para que entendamos esto. Estatuto de hombre y del Eterno. Vamos a ver el primer estatuto de hombre, Génesis 47:26. Entonces, hablando de la recolección de la cosecha, cuando en lugar de diezmar, daban el 5%, eso es quintal. ¿Ok? Eso es. Y para que no lo entienda, híjole, ¿cómo le hago? Bueno, ni modo. Les recomiendo una película que vimos aquí con sus hijos, los que tienen hijos que vinieron para acá a la escuela. Díganle qué película es. Les recomiendo que la vean para que vea usted gráficamente lo que es quintar la tierra. ¿Ok? Entonces José lo puso por ley. La palabra ley, aquí en hebreo es chok. Hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. ¿Quién puso esta ley? José. Entonces, ¿es un mandamiento de hombre? Sí, José puede ser muy buen hijo del Eterno, puede ser íntegro, pero al final de cuentas es un hombre. Entonces, ¿quién puso este estatuto? Un hombre. Entonces, vemos en la escritura que hay estatutos de un hombre, y también vamos a ver, por supuesto, que hay estatutos del Eterno. Entonces, el mandamiento, vamos a ver otro que está aquí, miren, aquí lo tenemos. Primero de Samuel 30:24, este es cuando David va a la guerra, y se quedan hombres cuidando los enseres, se quedan cuidando el bagaje, se quedan cuidando todo lo que usan para la guerra, comida para caballos, y llegan los demás, y no, aquí no, esto no tienen, ¿cómo van a tener la misma? Y David dice, no, vamos a poner un estatuto. Y aquí en adelante, todos los que se queden a cuidar las cosas, tienen el mismo derecho al botín, como los que fueron a pelear. Vamos a ver aquí. ¿Quién os dará razón en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla,
Así ha de ser la parte del que se queda con el bagaje. Les tocará por igual. Desde aquel día en adelante fue esto por Joc, por estatuto y ordenanza en Israel hasta el día de hoy. Aquí ya nos vamos a ir dando cuenta que es un Joc, algo que se estableció para regular lo que debe de ocurrir en la sociedad, para regular lo que va a acontecer. Por ejemplo, en Egipto, ¿qué hizo José? Ok, y aquí en adelante le tenemos que dar el 5% a Faraón. Hasta el día de hoy, ¿se lleva a cabo en los países, sí o no? Las taxas, tío Sam. Sí, aunque usted no lo crea. Ok. Ahora, esto, dice que es una ley, es un estatuto. ¿Quién lo reguló? David. No se lo dijo tal vez el Eterno, no lo dejó en la Torah porque el Eterno lo hubiera dicho. Sin embargo, David hace este estatuto que ahora es una ley en Israel. O bueno, o era en aquel entonces. Bendito el nombre poderoso de Adonai. Desde luego existen estatutos del Eterno, ya lo hemos visto, pero vamos a ver uno. Aquí nada más uno para muestra. Ok, Éxodo 15:25. Y Moisés clamó al Eterno, y el Eterno le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio. ¿Y qué más? Y allí los probó. ¿Por qué les dio estatutos? Bueno, ok, no hay agua, les da estatutos. Esto tiene que ser. No nos dice aquí qué exactamente pasó, pero les dio estatutos. No nos dice exactamente cuáles reglamentaciones, pero les dio estatutos. Y le echó un árbol para que las aguas se endulzaran. ¿A quién representan las aguas en la Biblia? A las naciones. ¿Qué es lo que le da sabor, dulzura a las naciones? Lo que hizo Yeshua en el madero. Junta dos palos. Uno es Judá, el otro es Efraín. Eso ya, esta diapositiva la vamos a mirar en otra enseñanza que estoy preparando. ¿Ok? Es bien importante eso. Entonces, llegamos a la meta. ¿Qué es un Joc? Un estatuto. Ya, llegamos ahora sí a la meta. Bueno, antes de ver qué es un Joc, tengo que explicarles qué es un Mishpat. Un Mishpat, o los Mishpatim, son juicios. ¿Qué es un juicio? Es una sentencia dictada por una autoridad. A ver, aquí. Quiero que me expliques, pastor, porque no entiendo. Bueno, vamos a imaginarnos a un delincuente, lo agarran robando, lo agarran haciendo vandalismo, lo agarran haciendo cualquier cosa. ¿Qué sucede con ese delincuente? Tiene que ir, ¿a dónde? A la corte, tiene que ir a juicio, tiene que ir con un juez. El policía no puede agarrar y ¡pum! ¡Pum! Unos macanzales, chamaco travieso. No, ¿verdad que no puede? Aunque lo hagan algunos, no es lo correcto. O sea, es un policía que está para cuidar el orden público, pero él no puede disciplinar a ese joven. Lo único que puede hacer es arrestarlo. ¿Quién va a dictar la sentencia? ¿Quién va a dictar? El Mishpat. El juez. ¿Basado en qué? Bueno, entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan de qué dice Dios? Que le tenía que pasar a una adivina. Aquí consultar a los adivinos también, en la Escritura. ¿Qué dice Dios que tiene que pasar? O sea, ya es una sentencia. Esa ya es la sentencia. Bueno, si usted va y consulta a un adivino, tendría que ser apedreado. Esa ya es la sentencia. Ese es el juicio, el mishpat. La sentencia. Ya está la sentencia ahí. Entonces, en el caso de un Joc, de un estatuto, yo no creo que lo tengo aquí, sería la reglamentación. Voy a tratar de explicar esto. Un estatuto sería la reglamentación que ya existe para que te dicten una sentencia. Voy a tratar de explicar esto. O sea, para que te apliquen el juicio, el mishpat. Un Joc sería la reglamentación o la orden eficaz que obligaría al cumplimiento de lo que de la sentencia, vamos a decirlo así. Por ejemplo, para que me entienda mejor, si te agarran con droga, el Joc dice que debes de ir a prisión. Esa es la sentencia general.
Ahora, ¿cuánto te van a dar de sentencia? Depende de cuánto lleves de droga. Depende si es tu primera, segunda o tercera vez. Todo eso depende, pero ya está establecido en los códigos de del Estado o en las leyes del país. Ya dice cuánto te correspondería a ti. Entonces, el HOC es, para que me entienda, como un límite. ¿Qué dice ese límite? Tiene que ir a prisión. Pero ¿cuánto le corresponde? Si el juez dice, bueno, este hombre me está cayendo gordo, no me pone atención, me ignora cuando le estoy hablando, para que se le quite le voy a dar 50 años de prisión. Bueno, el HOC ya estableció un límite. Dice, no le puedes dar 50 años aunque te caiga gordo. ¿Cuánto es? Dependiendo de la droga que tú llevabas. Dependiendo si es tu primera, segunda o tercera vez. Dependiendo si llevabas armas y dependiendo cómo te comportaste a la hora del arresto. Todo eso tiene que ver. Entonces, eso es importante que entendamos. ¿Qué es un HOC? Algo que le pone, es como en un límite. ¿Y dónde lo vamos a entender mejor? En este pasaje que está aquí. A ver si lo vemos aquí. Ok, aquí está. Job 26:10. Job, no es HOC. Job 26:10. Puso ¿a quién? A la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y de las tinieblas. ¿Qué es un HOC aquí en Job? Es límite. Puso hasta aquí puedes llegar. De aquí no te puedes salir. Porque el día que el mar se sale, esta es una fotografía del mar que se salió. ¿Qué sucede cuando el agua se sale y llega hasta el pueblo? Ahorita en Europa está inundado de agua. La gente está, ya ni las casas arriba pueden estar. Los han evacuado, la mayoría están en Alemania, están súper llenos de agua. Las casas están tapadas de agua, para que me entiendan. Entonces Dios puso un límite a las aguas. El día que el mar cruza ese límite, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando el mar llega a cruzar ese límite? Vamos a ver una destrucción, una catástrofe. El día que cada juez quiera aplicar sus propias reglas, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un desastre en el gobierno, en cómo se llevan las cosas a cabo. Por eso es importante que ya estén algo determinado. Por ejemplo, para la siguiente vez que fueran a la batalla y alguno se quedó por allá herido cuidando las cosas que estaban ahí. ¿Me pueden bajarle un poquito, hermana? Oigo hasta acá el sonido. ¿Qué sucedería para la siguiente vez que van a la batalla? ¿O no, le vamos a dar botín a estos? ¿O ya estaba establecido que había que darles la misma parte que los que fueron a pelear? Entonces ya hay algo que está establecido, ya hay una ley. Obedecer esa ley te va a llevar a cosas positivas o a cosas negativas. ¿Qué es un HOC? Algo que ya está establecido como un límite. En pocas palabras, eso sería un estatuto. Entonces, vamos a ver que hay un orden trazado. Y dice la Escritura aquí en Éxodo 18:16. Vamos a ver cuando Moisés está hablando con su suegro. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre uno y otro. Y declaro las ordenanzas que dice que son HOC. Los estatutos del Eterno y sus leyes. Ok. Vamos a ver que suponer que venía el primo de Moisés a juicio con otro de los que le siempre le estaban echando bronca. Si Moisés aplicaba su juicio, sí o no, de cierta manera iba a ser discriminación. ¿A quién cree que le iba a favorecer Moisés? Entonces, ¿pero lo que dice Moisés que hace? Yo tengo que declarar lo que ya Dios dijo. Ya Dios dio estatutos, ya Dios dijo qué hay que hacer. Entonces ya no estoy inventando mi propio estatuto, estoy dando lo que Dios ya dijo que se tiene que hacer. Mira, primo, lo siento, esto es lo que dijo Dios. Mire, cuñado, lo siento, esto es lo que dice Dios. Mire, pariente, esto es lo que dice Dios. ¿Qué aplicaba entonces Moisés como ley? Lo que Dios ya dijo que se tenía que hacer. Entonces, hay un límite, por eso es importante conocer los estatutos. Moisés juzgaba entre uno y otro, sin embargo, lo que le daba carácter legal a la sentencia que él daba es lo que Dios ya dijo, un HOC, un estatuto, bendito sea el Eterno. Entonces, por consecuencia, viendo esto, que los estatutos son reglas de Dios que tienen un límite, que tienen un alcance para tu vida y para mi vida, después de ver esto vamos a entender que tiene consecuencias positivas o negativas. Veanlo aquí conmigo.
¿Quién me lee ese versículo mientras me tomo un sorbo de agua? Pero fuerte. Si anduvieres... ¿A alguien, por favor? En mis decretos. Y guardares mis mandamientos. ¿Y qué más dice? Bueno, ¿cuál es la consecuencia positiva de hacer esto? Aquí está, aquí en el original está incluido los estatutos. ¿Cuál es la consecuencia positiva de hacer esto? A ver, ¿alguien me podría decir? Vamos a ver el mismo pasaje, pero el siguiente versículo. Yo, ¿qué dice el Eterno? Os enviaré las lluvias a su tiempo, y la tierra y el árbol del campo. Ok, ¿cuál es la consecuencia positiva de andar en los estatutos de Dios? Bendición. Vuestra trilla alcanzará hasta la vendimia. ¿Qué es la trilla? ¿Qué es trillar? A ver, sembradores, ¿nadie sabe qué es trillar? Lo primero que se hace es quebrar la tierra. Bueno, dice, el que haga eso alcanzará a los que están sembrando, a la vendimia, a los que están ya vendiendo de la cosecha anterior. La vendimia alcanzará a los que ya están sembrando, dice. Comeréis vuestro pan, ¿hasta cuándo? Y habitaréis seguros en vuestra tierra. Yo daré paz en la tierra y dormiréis sin que haya quien os espante. Haré desaparecer de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Oh, bendito sea el nombre del Eterno. Obviamente, también, si no andamos en los estatutos, ¿qué creen que va a pasar? ¿Quién de ustedes ha hecho tortillas? A ver, ¿quién ha hecho tortillas? ¿Quién? Usted. Yo he hecho tortillas también. ¿Qué sucede cuando volteas la tortilla? Dígame qué sucede. Bueno, pero la mayoría de las veces los que saben hacer tortillas, ¿qué le sucede a la tortilla? Right? Se esponja. Ok, ¿ves el otro lado de la tortilla? La otra cara de la tortilla. Entonces, en este caso, caminamos en los estatutos de Dios, ¿qué va a pasar? Ya dijo Dios aquí. Vas a ser súper bendecido. Ahora, no caminar en los estatutos de Dios. ¿Qué dijimos que tiene los estatutos? ¿Tienen una consecuencia positiva o negativa? Vamos a ver ahora lo negativo. Un Job, entonces, sería la regla que tiene fuerza de ley para el gobierno humano o del Eterno. Pero ¿por qué no tengo aquí la otra? Bueno, sí, tengo esto. Vamos a leer más ejemplos. Guarda sus estatutos, Job, y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy. ¿Para qué? Vamos a hablar un poco más de lo positivo. ¿Para qué? ¿Para qué quieres que guarde los estatutos, Señor? Para que te vaya bien a ti. ¿Se acuerdan de Isaac? ¿Le fue bien por causa de su padre que guardó los estatutos? Sí. Para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Otro más. Levítico 26, 15. ¿Qué dice? ¿Qué sucede aquí? Ya vamos a entrar ahora sí a la parte opuesta. ¿Qué sucede? Si le decimos, bueno, a mí no me importan los estatutos, a mí nomás me importa que Cristo murió por mí y salón. ¿Qué va a pasar? Si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, ¿qué dijo el Eterno? Yo también haré con vosotros esto. ¿Qué es esto? Enviaré. ¿Qué cosa? Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Sembraréis en vano vuestra semilla, pues vuestros enemigos se la comerán. ¿Qué pasaba en los tiempos antiguos en Israel? Venían las bandas armadas de los moabitas, ¡pum!, se llevaban la cosecha, se llevaban el ganado. Venían los filisteos y ¡pum!, ahí clamaban, Señor, sálvanos. Levantaban un juez, hacían un rato lo recto, después otra vez se les olvidaba hacer lo malo, otra vez volvía a pasar lo mismo. Todo esto ya no fue una casualidad, ya lo dijo Dios. ¿Qué más dice?
Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, huiréis sin que nadie os persiga. Ver el verso 18. Y si aún con estas cosas no me escucháis, yo volveré a castigarlos. ¿Qué dijo Dios? Que los iba a llevar a una tierra extraña. Si no se arrepentían, los iba a castigar 7 veces más. Por eso, hasta 1948 les devolvió su tierra, porque no se habían arrepentido hasta que pasó 7 veces el castigo. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. No va a llover. Pidan lo que quieran. No va a llover, dice el Eterno. ¿Y qué pasa cuando no llueve? No hay fruto, está el calorón, estamos... ¡Ay, Señor, ya no aguanto, ya no aguanto! Bendito sea el Eterno. ¿Qué más dice? Vuestra fuerza se consumirá en vano. ¿Por qué? Porque vuestra tierra no producirá nada y los árboles del campo no darán su fruto. Verso 21, ¿me lo leen? Si continuáis oponiéndose a mí y no me quieren oír, yo enviaré sobre vosotros por vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros fieras salvajes que os arrebaten vuestros hijos, destruyan vuestro ganado, los reduzcan en número, de modo que vuestros caminos queden, ¿qué dice? Desiertos. Ah, bendito sea el Eterno. De modo que tus caminos queden desiertos. Caminar en los estatutos tiene consecuencias positivas. Ignorar los estatutos, darle la espalda a la ley de Dios, ¿tiene consecuencias negativas? Sí. Terminamos con esto. Ya cierto. Si con estas cosas no os corregís, sino que se continúan oponiendo a mí, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces más por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora, en vindicación, o sea, porque violaron mi pacto. Y si buscáis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Entonces, todo lo que le ha pasado a Israel, ¿es porque mataron a Cristo? Es porque aún estando en la calamidad, no se arrepienten. Por favor, ¿se acuerdan lo que mencioné la semana pasada que están aquí, ¿no? Hay veces que suceden tragedias en la vida, hermano, y dice uno llega a decir, si a mí me pasara eso, yo hace tiempo que me hubiera vuelto a Dios. No es verdad. Hay veces que ni estando en la misma tragedia, llora uno de desesperación. Nos arrepentimos. Pero ni aún así se arrepiente la persona. ¿Sabes qué sucede? Nada más le reclama a Dios, ¿por qué permitiste que pasara esto? Menos te voy a tener. ¿Y sabes qué sucede? Uno se lamenta y puede decir, si yo creo que ya estuviera yo ayunando día y noche, sirviendo al Eterno. No lo creo. Así que te pido por favor, hermano, hermana, no dejes que tu corazón se llene de pudredumbre, de negativismo, de conformismo, de mundanalidad. Porque le vamos a decir no a la palabra de Dios. Y cuando venga la calamidad, y aún así nos vamos a arrepentir. ¿Y qué va a suceder? Te voy a enviar 7 veces más. Te pensaba perdonar en un año, 7 veces más, 7 años más. En angustia. ¿Qué es un Job? Aquí lo tenemos. Es una reglamentación dada por el Eterno que tiene fuerza por sí sola. Esa orden, esa reglamentación tiene fuerza por sí sola porque establece automáticamente una bendición o un perjuicio. Lo voy a dejar en pantalla para que no quiera notar. Eso es un Job. Es una orden de Dios que si la llevas a cabo, te va a bendecir. Pero si la rechazas, también trae consecuencias. Eso es un Job. Salmo 89:31 dice, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus maldades. Hablando de que hay consecuencias negativas por no ponerle atención a los estatutos de Dios.
Por eso vemos que siempre va entonces juntos un estatuto con un decreto, con una ordenanza, con una ley que ya Dios estableció. Entonces, por eso dice Éxodo 15:25, Moisés clamó al Eterno y el Eterno le mostró un árbol y el árbol lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos, ahí les dio ordenanzas. ¿Qué les dijo? Les dio ordenanzas. Si ustedes hacen esto, les va bien. Si no lo hacen, y los puso a prueba. ¿Qué cree que hizo el pueblo? No las guardó. Luego lo vemos con el maná que viene. ¡No salgan! ¿Qué les dio el estatuto? Va a venir el maná, pueden recoger, pero no recojan más de un homer o homer. ¿Qué sucedió con el pueblo? Ah, no, la avaricia, luego. No, yo porque si las moscas, ¿qué tal si no cae mañana? ¿Los probó el Eterno? Sí. ¿Pasaron una prueba? ¿Qué es un Job? Una reglamentación que Dios dio que tiene una fuerza positiva o negativa, por si eso ese mandamiento. Levítico 26:46, estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció el Eterno entre sí y los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moisés. No nos debemos quemar el cerebro entonces. Ay, ¿cómo voy a hacerle? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a acontecer? Ya Dios nos dio su palabra. Lea la Torah, hijo. Llénese de la Torah. Por favor, tal vez a usted no le gusta leer. Pídame, se la doy en DVD. Póngala. ¿Le gusta ver la televisión? Se la doy en DVD. Vea en televisión la palabra de Dios. ¿Le gusta el MP3? Con audífonos, se la pongo en MP3. Dígame cómo la quiere. Pero empiece a leer la palabra. ¿Y qué dice el Eterno si hacemos eso? Nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición, con una condición. ¿Cuál? Que guarden y hagan todas las cosas que yo he mandado, toda la ley, estatutos y ordenanzas que di por mano de Moisés. Cerramos. Solamente esto que tengo en pantalla y termino. Salmo 119, verso 12 dice: bendito tú, oh Jehová, Adonai, eterno. ¿Qué dice el salmista? Enséñame tus estatutos. ¿Alguien puede hacer esa oración? Así en este instante. Papi, yo no quiero que me venga castigo sobre mí, sobre mis hijos, hasta 7 veces más. Enséñame tus estatutos. Quiero aprender como entras tus estatutos y para enseñarlos. Porque esto nada más es una introducción al estudio de estatutos. ¿Qué otra cosa dice? No nos cansemos entonces de pedirle lo que escribe el salmista, Salmo 119, verso 124. Haz con tu siervo y enséñame. ¿Podemos decirle eso ya, papi? Haz con tu siervo conforme a tu misericordia, pero enséñame tus estatutos. ¿Qué le dije que no teníamos que salir de aquí hoy sin pedirle al Eterno? Inclina el corazón de mi hijo, de mi padre, para que aprenda sus estatutos. ¿Podemos hacer esa oración para ti? ¿Podemos hacer eso y pedir esto? ¿Podemos pedirle al Eterno esto? Vamos entonces a orar en el día de hoy. Bendito el nombre poderoso de Adonai, Padre eterno y Dios de misericordia. Vamos a escuchar este canto, porque por la misericordia de Dios no nos ha pasado como a otras personas, que les han pasado tragedias, conflictos, solamente por el amor de Dios. Pero el día de hoy yo quiero que tú le pidas al Eterno: haz conforme a tu misericordia con tus siervos y enséñame tus estatutos. A la vez, papito lindo, te doy gracias por empezar a enseñarme de los estatutos, Señor, de tus mandamientos, papito lindo.
Pero así como hizo David, hoy quiero pedirte que incline el corazón de mi hijo hacia ti, Señor, para que él ande en tus estatutos, para que él camine en tus mandamientos, para que él guarde tus enseñanzas, papito lindo. Te pido que inclines el corazón de mi esposa hacia tus estatutos, Señor. El corazón de mis hijas, Señor, Damaris, Zaret, Dayana, para que ellas también puedan vivir en tus estatutos, caminar y aprender tus estatutos, oh Dios de la gloria. Y por qué no pedirte por mi padre, por mi madre, Señor. Pudiera parecer algo exagerado, pero si tus siervos ya lo hicieron, tus siervos ya lo pidieron, y después contestaron, ¿por qué no hacerlo yo, Señor? Yo te pido por mi padre, por mi madre. Enséñales tus estatutos, Señor, que caminen en tus estatutos. Papito lindo, enséñame tus estatutos, inclina mi corazón a ti y enséñame tus estatutos. Así como lo hizo Esdras, así como lo hizo aquel gran sacerdote Esdras después del cautiverio en Babilonia, Señor. Papito lindo, yo puedo aquí gritar, brincar, saltar para enseñarle estatutos a tu pueblo, Señor. Pero yo quiero que sea el Espíritu de santidad el que los enseñe. Y esto no va en contra de las enseñanzas de Jesús. Yeshua ya lo dijo. El Espíritu de santidad, el cual te guiará a toda justicia, a toda verdad. Es necesario que venga. Así que es necesario pedirle a Dios, lléname del Espíritu de santidad, lléname del Espíritu Santo, Señor. Porque el Espíritu Santo me va a enseñar a caminar en los estatutos, a caminar en la ley de Dios, a vivir la ley de Dios. Papito lindo, gracias. Gracias por tanto amor, Señor. Gracias por tanto amor que has mostrado para con nosotros, Señor. Vivía en la ignorancia. Viví, Señor, en lo que mis padres me enseñaron. Ellos así aprendieron, perdónalos, Señor. Hoy te ruego, Señor, haz con tus siervos conforme a tu gran misericordia y verdad. Y enséñame tus estatutos. Hoy ese es mi deseo, Señor. Pedirte por mis hijos, por mis padres, por mi esposa, por la congregación, para que tú nos enseñes tus estatutos. Gracias por tanto amor que has mostrado para con nosotros. Bendito Dios de la gloria. Tanto amor has hecho con tu siervo, tanto amor me has tenido, Señor. Oh Padre, ha sido inmenso tu amor. ¿Con qué puedo pagar, papito lindo? Es mucho el amor que me has dado. Demasiado. Tal vez más que a otros, Señor. Pero te pido un favor, haz conforme a tu misericordia con tu siervo. Inclina mi corazón a ti para aprender, inquirir, indagar, investigar tus estatutos, Señor, para enseñarlos a tu pueblo, pero para ponerlos por obra. Qué hermoso canto, oiga. Tanto amor te ha tenido Dios. ¿Sabes por qué estás aquí? Por el amor de Dios. ¿Sabes por qué sigues todavía en el camino de Dios? Por su grande amor y misericordia. Pito lindo, pero nosotros también enséñanos a confiar en ti. Enséñanos a caminar en ti, en tu palabra, papito. Gracias, Señor. Tanto amor, tanto amor. Piensa en el amor de Dios. ¿Por qué te ha tenido tanta misericordia? Alguien está orando por ti. Tanto amor que el Padre le ha mostrado. Por eso envía a su Hijo. Para que tú tengas un ministerio. Para que tú tengas una familia, para que tú tengas una congregación, para que tú tengas vida. Tanto amor, papito lindo. Ya no quiero que mi corazón se llene de mugreros, de cosas que no me edifiquen, Señor. Dame fuerza, dame coraje, dame valor, para con amor
rechazar lo que daña mi corazón, lo que contamina mi corazón. Y dame valor para aceptar tu palabra, que se vaya sembrando en mi corazón día por día. Papito lindo, piensa en ese amor tan grande y sublime de parte de Dios. Tanto amor, tanto amor. Tanto amor por tus hijos. No dejes de orar, no lo sabes tu hijo, por tus hijas, por lo que tú tienes. Tanto amor a pesar de nuestras rebeldías. Tanto amor a pesar de nuestros desaires, Dios. Tanto amor. Gracias por ese canto, papito lindo. Tanto amor. Tanto amor nos has tenido. Escucha esto, Dios pagó. Ya tu deuda está saldada. La deuda que tú tenías con Dios ya fue pagada. Imagínate que debes $100,000. Que alguien viene y pague esa deuda. ¿Cuánto sería el agradecimiento? Pues tu deuda que teníamos con Dios es más que millones de dólares. Y ya fue pagada. Ya fue cancelada esa deuda. Tanto amor. Tanto amor.